Hoy continuamos nuestro estudio Hemos estado estudiando el Sermón del Monte verso por verso y en esta mañana, como lo que acabo de hacer, vamos a hablar sobre el juicio a los demás, el juicio a los demás. Un pasaje que ha sido muy mal interpretado a través de los años, a través de la historia, porque ha sido utilizado para sustentar la idea de que el creyente no debe juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo. O sea, si usted, según estas personas, dar una opinión negativa de cualquier persona o de una actitud de una persona, es algo para muchos que Cristo nos manda a no hacer, según este pasaje. Toman este pasaje para sustentar esa posición. ¿Qué quiere decir exactamente el Señor Jesucristo cuando nos dice, no juzguen para que no sean juzgados? Eso es parte de lo que vamos a considerar en esta mañana. El pasaje de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 7, versos 1 al 6. Mateo 7, versos 1 al 6. Por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Los que quieran seguir, pueden seguir, ahí están, tienen Biblias enfrente, pueden seguir la lectura. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Señor Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Inicia diciendo el Señor en el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, la primera pregunta que debemos plantearnos en esta mañana es, ¿significa esto que el Señor nos está diciendo? ¿Usted no puede emitir ningún tipo de juicio? Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Hay juicios que ni siquiera se dicen con palabras. Hay juicios que vienen solamente en la mente, en el corazón. Usted no tiene ni siquiera que hablar para emitir un juicio contra una persona. Ni siquiera hay que hablar. Ahora, si usted ha estado viniendo, una de las cosas que hemos aprendido en el Sermón del Monte es que el Señor nos llama a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. ¿Cierto? El Señor emite un juicio o emite juicios a través del Sermón del Monte repetidamente, cuando contrasta la falsa justicia de los escribas y fariseos con la verdadera justicia que proviene de Dios y que se debe reflejar en la vida nuestra, en la vida de los creyentes. Y eso es lo que hemos visto durante la mayor parte de este sermón. Acuérdese, por ejemplo, que le decía el Señor a los fariseos y a los escribas, cuando ores, no seas como los hipócritas, refiriéndose a los escribas y fariseos. O sea, el Señor le está hablando a la multitud y especialmente refiriéndose a los creyentes les dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que oran para ser vistos por los demás. Luego les dice, cuando den ustedes limosna, no toquen trompeta, no lo anuncien ante los ojos de todo el mundo para que la gente los vea. ¿Se acuerdan del ayuno? Cuando ayunen, no pongan cara triste, lávense la cara, no pongan cara triste como estas personas hipócritas que quieren dejarles saber a las demás personas que están ayunando. O sea, que estos son ejemplos que hemos visto en este estudio, en semanas anteriores. El Señor emitía juicios con respecto a estos individuos, con respecto a la hipocresía de estos escribas y los fariseos. Hablemos un poquito de los apóstoles. El apóstol Juan, por ejemplo. El apóstol Juan llama al creyente a que tenga discernimiento con respecto a los falsos profetas. Mire lo que dice primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Escuche esto, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea que el apóstol Juan está llamando a algunas personas falsos profetas. Eso es un juicio. Está emitiendo un juicio. Sería imposible decir algo así si
nosotros jamás pudiésemos cultivar una opinión o emitir un juicio con respecto a otras personas. No se podría. Llamar falso profeta o falso maestro a alguien sería una ofensa contra el Señor siempre, si jamás se pudiese juzgar. Filipenses 3:2, el apóstol Pablo utiliza palabras muy fuertes también para referirse a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Individuos que venían diciéndole a las iglesias, especialmente a las iglesias de Galacia, que las personas debían circuncidarse para poder ser salvos. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a ellos. Escuche, palabras fuertes. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Si a usted eso no le suena a juicio, eso es juicio. Él está juzgando. El apóstol tiene una percepción negativa con respecto a estas personas y alerta a la iglesia de Filipos con respecto al peligro que estas personas representan. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo en Gálatas, palabras muy famosas, Gálatas 1:8, mire lo que dice: si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Maldito sea. Anatema es maldito. Maldito sea, dice el apóstol Pablo, cualquier persona que venga a anunciar un evangelio distinto al verdadero evangelio. Eso es un juicio y es un juicio fuerte. Pero el mismo Señor Jesucristo habla también sobre juicio. Juan 7:24. Mire lo que dice, pareciera contradictorio. Porque aquí en el verso de hoy nos está diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. Mire lo que dice en Juan 7:24. No juzguen por la apariencia. Escuche, sino juzguen con juicio justo. Entonces, lo primero que les quiero decir es: no hay una contradicción. O sea, no es que el Señor esté diciendo una cosa aquí y aquí se está contradiciendo. Está diciendo una cosa acá y aquí está diciendo lo contrario. No, no es así. Pareciera una contradicción. No es una contradicción, lo vamos a ver. ¿Qué vemos? Que emitir un juicio no es siempre incorrecto. No lo es. Cuando el Señor dice en nuestro pasaje de hoy: no juzguen para que no sean juzgados, ¿qué es lo que está condenando? Escuche esto: el tipo de juicio que acostumbraban a dar, a emitir los escribas y los fariseos, que en este punto ya debemos conocer un poco sobre ellos, ¿cierto? Si hay una palabra que define a estos individuos, es la palabra hipócrita. El Señor permanentemente los llamaba hipócritas, porque daban una apariencia de algo que no eran. Y esa hipocresía, hermanos, los llevaba a algo que es grave y que puede pasar y sigue pasando en nuestro día y nos puede pasar a nosotros, y es un gran error: creernos mejores que los demás. Los escribas y fariseos se creían superiores a las demás personas. Se creían más justos, se creían más piadosos, se creían más intelectuales, se creían más valiosos que las demás personas que no eran fariseos. Y cuando una persona se eleva, ¿qué pasa automáticamente con los demás? Bueno, se ven más bajitos, ¿no? Ellos se elevaban y por consecuencia de elevarse a ellos mismos, pues veían al resto del mundo como menos. Y eso los llevaba a emitir juicios contra las demás personas. Ahora bien, este juicio era un tipo de juicio discriminatorio y era un tipo de juicio que estaba motivado por esta falsa idea de que ellos poseían una justicia propia que los hacía aceptos delante de Dios. O sea, ellos se creían que ellos merecían a Dios, que ellos estaban bien con Dios en sus propias fuerzas, por su propia justicia. Se ufanaban de una bondad que era falsa, de una justicia que era falsa. Y ese es el tipo de juicio que el Señor Jesús condena en este verso. Y lo vemos ejemplificado en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Esta parábola la hemos mencionado ya un par de veces en este estudio del Sermón del Monte. En Lucas 18, mire lo que dice los versos 10 y 11. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Escuche esto: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ahí está despectivamente hablando. O sea, que para este hombre todo el mundo
que no era fariseo era un estafador, todo hombre era un estafador, todo hombre era un injusto, todo hombre era un adúltero, y ni qué decir de este recaudador de impuestos. Despectivamente, acuérdese, los recaudadores de impuestos eran de las personas más detestadas en la sociedad judía de la época, porque eran considerados unos traicioneros que se vendían para recolectar impuestos para el Imperio Romano y se quedaban con parte de la plata. Eran odiados. Este fariseo dice, yo no soy como todos estos tipos y tampoco como este recaudador de impuestos. ¿Qué hizo él? Emitió un juicio completamente indiscriminado, de manera indiscriminada. O sea, él no importa, o sea, no conocía el corazón de nadie, simplemente dijo, todos son así. Yo no sé si usted a veces ha escuchado, hay gente que dice que está mal, ¿no? Se me viene a la mente este ejemplo. Hay gente que dice, no, es que todos los cubanos, o es que todos los venezolanos, es que todos los colombianos. Por favor. ¿Cómo que todos los cubanos? O venezolanos, o colombianos, o de donde sea. Es que todos los argentinos son petulantes. ¿Todos? Cuidado, no juzgue. Este hombre lanzó juicio de manera indiscriminada, un juicio negativo. Y al mismo tiempo, de manera interesante, se alababa a sí mismo. Doy gracias Dios de que no soy como estos. O sea, falsa justicia. Justicia propia tenía este hombre en esta parábola. Es un juicio desprovisto de compasión completamente. Es un juicio desprovisto de un deseo de ayudar a otra persona. Es un juicio producto de una animadversión, de una rabia, de un odio contra otra persona. Y es un juicio definitivo. Condena de manera final a una persona. La pregunta que yo les hago es esta: ¿quién es el único que puede juzgar de manera final? Dios, nadie más. Y una de las razones es porque solamente Él conoce el corazón del hombre. Nosotros podemos ver actitudes, y sí, es cierto, las actitudes pueden ser un reflejo, y muchas veces son, o la mayoría, o siempre, son un reflejo del corazón. Pero de ahí a decir que nosotros podemos conocer las intenciones profundas del corazón de otra persona, hay una gran distancia. Solo el Señor tiene la capacidad para juzgar esas cosas. Y este hombre, en esta parábola, es justamente lo que hizo. Juzgó como si Él fuera Dios. De manera general, de manera indiscriminada. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Cuál es el punto aquí? Si nosotros emitimos un juicio, si nosotros damos un concepto negativo con respecto a otra persona, esto es importante, debemos hacerlo con fundamento, debemos hacerlo con bases, jamás pronunciando una condenación de manera final, de manera definitiva por lo que les acabo de decir. Solo el Señor conoce los corazones, a Él le compete solamente juzgar de esa manera. Ahora, hablemos un poco para comprender este tema del juicio, de lo que estamos hablando, con respecto a la iglesia. Usted ha escuchado, la iglesia, la Biblia está llena de llamados a los creyentes a orar los unos por los otros, ¿sí? Exhortarse los unos a los otros. Eso es una de las razones por las cuales venir a la iglesia es necesario. ¿Puede usted ver un sermón a través de Zoom? Sí, sí lo puede ver. ¿Puede usted tener comunión con los hermanos a través de Zoom? Probablemente no. Entonces, orar los unos por los otros, ayudarse los unos a los otros, todo este tipo de cosas es lo que nos llama el Señor a hacer. Pero parte de lo que el Señor nos llama a hacer, así no nos guste, es reprendernos los unos a los otros. A nadie le gusta oír estas cosas, pero es parte de la función de la iglesia. Y la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿cómo podríamos hacer esto si uno no puede juzgar? O sea, si uno no puede juzgar en ninguna medida, si uno no puede tener una opinión negativa absolutamente de nada ni de nadie, ¿cómo en el contexto de la iglesia usted le puede decir a un hermano: ten cuidado con lo que estás haciendo? ¿Me explico? Ahí hay una línea que es fina y tenemos que entenderla. Tenemos que entender cuándo se pasa y cuándo no se pasa esa línea. Juzgar como el fariseo es un pecado, ciertamente es un pecado. Pero juzgar y reprender, escuche esto es clave, buscando el bienestar
espiritual de la persona, eso es otra cosa. Es un mandato. Es un mandato en el contexto de la iglesia. Mire, lo dice el mismo Señor Jesús en Mateo 18. Esto que estamos hablando es en el contexto de la iglesia. Escúchenlo. Versos 15 al 17. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti, escuche esto, como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, en otras palabras, no lo consideres un hermano. La pregunta que debemos hacernos a la luz de lo que estamos estudiando hoy es, ¿cómo podemos ejercer esa función si no, o sea, uno no puede juzgar nada? O sea, si uno no puede juzgar nada, entonces no se puede hacer esto. Les voy a decir esto. Escuche lo que le voy a decir. No confrontar el pecado de un hermano o una hermana es un acto de desamor. Desamor. Es nuestro deber hacerle ver a las personas su pecado. ¿Para qué? Pues para que puedan arrepentirse, para que puedan rectificar el camino. Eso es parte de la función de la iglesia. Y en la iglesia no podemos caer en el error de no velar por la pureza de sus miembros. Yo tengo una convicción. ¿Usted quiere ver una iglesia pura? Bueno, una iglesia pura es la sumatoria de la pureza de las personas. Pero si nosotros como iglesia sabemos que un individuo está en esto y no le decimos nada para que no se ofenda, para que no se vaya o lo que sea, estamos fallando. La iglesia debe tener un efecto purificador en la vida de la gente. ¿Somos perfectos? Claro que no. Todos fallamos, absolutamente. Pero estamos llamados a ayudarnos unos a otros a caminar este camino que es llamado el camino cristiano, el camino de la fe. Todos nos necesitamos. La semana pasada, usted sabe que yo me paro aquí siempre, oramos por las personas. La semana pasada se acercó una hermana a pedirme oración. Oré por ella. Pero luego me dice esto: ¿hay algo por lo que yo pueda orar por usted? Yo le dije, claro que sí. Y le dije cuál era mi necesidad en ese momento. ¿Cuál es el punto? ¿El pastor no necesita oración? No, no, no. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos oración, todos necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Y parte de eso es la reprensión. Si no se puede juzgar a nada, si no se puede dar ningún tipo de concepto con respecto a una persona que sea negativo con algo, respecto a algo que la persona esté haciendo o diciendo, lo que sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta función de reprensión? No se podría hacer. Ahora bien, esa reprensión tiene que estar basada en evidencias sólidas, no en chismes. Y el deseo debe ser el bienestar espiritual de la persona. Por ejemplo, lo que hice al comienzo puede sonar como una reprensión, ¿cierto? Ahora lo estoy pensando ahora. Yo no había pensado hablar eso hoy. Quiero decirle. Cuando estaba ahí en la alabanza, estaba, Señor, ¿debo o no debo decir esto? Porque es que esta no es mi iglesia, hermanos. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero lo que les dije al comienzo puede sonar como una reprensión. Básicamente, lleguen a tiempo. Tenemos que despertarnos, ¿sí? Eso es una reprensión. Les puedo asegurar que el deseo de mi corazón con respecto a lo que les dije es ayudarlos. Ayudar a que esta iglesia, bueno, sea una iglesia más, que tenga más claras las cosas, pongámoslo de esa forma. Pero esa es la intención, no es más. Eso es todo. Entonces, el deseo del corazón debe ser el bienestar espiritual de la otra persona. Si lo hacemos de esa manera, la reprensión, el llamado, llámelo como usted quiera, no está mal. De hecho, es bueno. Está bien hecho. Entramos al verso 2. El Señor presenta la razón por la cual debemos abstenernos de juzgar a otros en la forma como el fariseo juzgó, o sea, de manera indiscriminada y sin ninguna compasión. Mire lo que dice el verso 2. Dice el Señor, no juzguen de esa manera, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados.
y con la medida con que midan se les medirá. ¿Quién se acuerda del rey David? Espero que todos nos acordemos del gran pecado que cometió. ¿Qué hizo el rey David? Bueno, se acostó con la mujer de uno de sus oficiales, de uno de sus hombres, la dejó embarazada y al no poder arreglar el problemita, mandó a este hombre al frente de batalla, que lo pusieran al frente de batalla para que lo mataran. Obviamente murió. Qué pecadote, ¿no? O sea, a veces hablamos del rey David y la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero mire la magnitud del pecado que el rey David cometió. Y aun cuando es tema para otra prédica, bueno, es un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepintió genuinamente. Pero el punto es este: cuando David hace esto, viene el profeta Natán. Dios le manda al rey David, al rey de Israel, un profeta para que le dé un mensaje. Y mire lo que le dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 6. Dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, escuche, esta es una historia, le dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Verso 5, la respuesta de David. Dice la Biblia: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Eso fue el juicio de David. David emitió un juicio: este hombre debe morir. El problema es que no sabía que el hombre rico era él mismo. Imagínese la cara de David cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Qué pasó? El Señor juzgó duramente a David. Le perdonó la vida, pero la vida del rey David estuvo llena de grandes calamidades, terribles calamidades por su pecado. El rey David juzgó, ¿y qué pasó? Fue juzgado de manera acorde por el Señor. Romanos 2:1, el apóstol Pablo hace eco de esta misma verdad. Mire lo que dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Escuche, esto es clave, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahí está el punto. No está mal dar un concepto sobre una persona. Eso no está mal. La pregunta es: ¿tenemos el derecho moral de hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el punto aquí? El juicio al hipócrita se le devuelve. Y para que no me malinterprete, cuando digo derecho moral no estoy diciendo que si la persona es perfecta, no, porque entonces nadie podría hacerlo. Todos hemos pecado, todos pecamos, todos fallamos, de una o de otra forma, eso ya lo hemos hablado. El punto, ¿cuál es? Es simple. Cuando una persona juzga a otra persona, hay gente que juzga por todo, critica todo, pero hace lo mismo o cosas peores. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona será juzgada en igual forma, conforme a ese juicio que esa persona está lanzando. De igual forma va a ser juzgada. Luego, los versos 3 y 4 de este pasaje, el Señor comenta acerca de esa actitud hipócrita de mirar los defectos de los demás, ignorando los propios. Mire lo que dice, versos 3 y 4. ¿Por qué miras la mota? Otras traducciones dicen la astilla. La idea es algo pequeño, ¿no? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? La pregunta es, ¿por qué miras la mota de tu hermano? Sí, el hilito, la motica o la astilla, si vamos a hablar de, ¿sí?, el palito. ¿Por qué te enfocas en buscar faltas en las otras personas, pero no te das cuenta del palote que tienes en tu propio ojo? Ese es el punto de Jesús. O en otras palabras, eres rápido para identificar los problemas, los pecados ajenos. Eres muy rápido para identificarlos, para emitir juicios sobre ellos, pero no te percatas de tus propios pecados, que son peores, es lo que está diciendo. No te das cuenta de tu propio pecado. ¿Eso cómo se llama? Lo he llamado inconsciencia espiritual. No darse uno cuenta de quién uno es inconsciencia espiritual. Inconsciencia espiritual es no ver la realidad de nuestros pecados. Cuando no la vemos, ¿qué pasa? Inmediatamente, de manera automática, nos subimos como los fariseos, nos sentimos mejores que los demás. Eso pasa mucho con algunas personas creyentes, que se creen mejores que los demás porque ellos son creyentes, porque creen en Cristo y las otras personas no. No somos mejores que nadie. Que nadie. Elevarse lleva a despreciar a las personas, a despreciar a los demás, por el pecado que sí vemos en ellos. No vemos el nuestro, pero somos rápidos en ver el pecado de los demás. Y es justamente esa la actitud del fariseo en Lucas 18 que ya leímos. Ahora, la inconsciencia espiritual es lo opuesto a lo que el Señor Jesús nos enseñó en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Cuando Él dice en la primera, dichosos los pobres en espíritu. Y ya explicamos qué significa esto. Dichosa la persona que ve su bancarrota espiritual, que reconoce su necesidad. Dichosa esa persona. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es conciencia espiritual. Y esa conciencia espiritual nos lleva a ser mansos, a ser humildes de corazón. ¿Por qué? Porque comprendemos, hermanos, que si no fuera por Cristo estaríamos, lo hemos dicho otras veces, estaríamos fritos. Estaríamos mal. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Seríamos todavía habitantes del reino de las tinieblas. Básicamente es eso. Pero gracias al sacrificio de Cristo somos nuevas criaturas e hijos del Dios Altísimo, es lo que la palabra nos enseña. O sea que esta conciencia espiritual nos permita no sentirnos superiores absolutamente a ninguna persona y que evitemos juzgar a otras personas con malicia. No debemos hacer eso. Juzgar con un corazón desprovisto de compasión. No debemos hacer eso. Juzgar con un deseo de castigo más que de restauración. No debemos hacer eso. El que no tiene conciencia de su pecado le dice al otro, déjame sacarte la motica de tu ojito, yo te la saco. La lanita, el pelito. ¿Qué significa eso? Arrogancia. Créame que es arrogante. Si usted tiene un palo en su ojo y usted le dice a otra persona, ven, yo te ayudo a sacar tu lanita, eso es una actitud arrogante de superioridad. Usted se está creyendo mejor que la persona que tiene una lanita cuando usted o esta persona tiene un tremendo taco ahí, ¿cierto? Les voy a dar una ilustración. Suponga que hay un hombre que trabaja en una empresa y este hombre está muy molesto con un colega suyo porque este colega no presentó un importante trabajo a tiempo. Y entonces este hombre está indignado por la falta de compromiso de su colega. ¿Cómo es posible que este tipo haga así? No se da cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo. No se da cuenta. Este hombre viene a reprender a su colega, supuestamente, ¿no? Quizás con el pretexto de querer ayudarle a ser más comprometido. Viene y lo reprende duramente. Ponte las pilas, ¿qué te está pasando? Eres un irresponsable, no has cumplido con el compromiso de tu empresa, de esta empresa. Pero resulta que este hombre que está juzgando, que está tan molesto por la falta de compromiso,
de su compañero, no ve que él mismo está andando con una compañera de trabajo y está rompiendo con su compromiso con Dios, con su esposa, con sus hijos. Es eso. Esa es la idea. ¿Con qué cara va a sacarle la mota del ojo al otro cuando el pecado de él es mucho peor? Primero sáquese el pedazo de madera para que entonces pueda ver y pueda ayudar a la otra persona. Ese es el punto de lo que el Señor nos dice en este texto. Ahora, esa actitud de juicio es la que condena el Señor en el verso 5. Vamos al verso 5, ¿qué dice? Palabra fuerte, hipócrita, hipócrita dice. El Señor era fuerte, hermanos. El Señor no se venía con boberías. Hipócrita, le dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hipócrita, ¿por qué? Porque aparentas ser algo que no eres, ya lo dijimos. Confiando en tu propia justicia cuando en realidad estás ciego y no reconoces la magnitud de tu pecado. Básicamente, esa es la idea. Saca primero la viga de tu ojo. ¿Qué es eso? Reconoce tu pecado primero, arrepiéntete primero, humíllate delante de Dios primero y entonces podrás tener la visión clara para ahí sí ayudarle a sacar la mota a tu hermano. Esa es la idea. Podemos ayudar a los demás cuando reconocemos primero lo nuestro. Y cuando reconocemos primero lo nuestro, va a haber compasión en el corazón. En lugar de una actitud de juicio, maligno, malo, va a haber una actitud de compasión, una actitud de amor hacia la otra persona. Eso es diferente. Ahí estaremos en capacidad de corregir y de ayudar a otra persona. Y llegamos al último verso, verso 6. Este verso sustenta lo que dijimos al comienzo con respecto al verdadero significado del primer verso, de esas primeras palabras cuando él dice no juzguen. Ya dijimos, argumentamos que no es una prohibición de emitir un juicio en toda circunstancia. Mire lo que dice el verso 6. Justamente un juicio de parte del Señor. Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. En esencia, ¿qué está diciendo? Este verso dice que todo lo relacionado con Dios ha de ser tratado con reverencia, ha de ser tratado con respeto. Y no se debe permitir el desprecio constante, esa palabra es importante, constante, permanente de parte de los hombres. Y para enseñar esto, el Señor utiliza dos palabras muy gráficas, especialmente si las vemos a la luz de la cultura judía de la época: perros y cerdos. Yo no sé si usted tiene perro. Nosotros tenemos un perrito que es el dueño de la casa. Es un perrito chiquitico, una mascota. En esa época los perros no eran utilizados de esa forma. De hecho, la mayoría de los perros, leía yo, eran perros feos, grandes, perros que se pasaban comiendo en la basura, perros que eran peligrosos. O sea, el perro era un animal muy despreciado. Y el cerdo, pues ni se diga. Usted sabe que los cerdos eran animales considerados animales impuros por los judíos. Y la mayoría de los cerdos también buscaban alimento en la carroña, en los basureros. Usted imagínese, hubiese sido inconcebible para los judíos pensar, tirarle comida a los perros, comida que había sido consagrada al Señor para los sacrificios en el templo. Esa es la idea. Tirarle alimentos consagrados a Dios en el templo a perros y a cerdos. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto? El punto es que aquellos que por su gran perversidad y por su gran iniquidad rechazan permanentemente las cosas de Dios, ¿qué pasa eventualmente? Bueno, eventualmente dejan de tener la oportunidad de recibirlo. Eventualmente. Un texto que no está aquí en Romanos 1, el Señor dice, o sea, la ira de Dios viene contra, ¿cierto?, los hombres por la injusticia de los hombres,
¿Y qué dice? Bueno, llega un momento en el que el Señor, palabras del apóstol Pablo, el Señor dice, los abandona a la perversidad de su mente. Es mi convicción, con lo que estábamos hablando al comienzo y las cosas que probablemente vienen, y particularmente esta nación. Hermano, esta nación ha sido abandonada por Dios ya. Nosotros somos el remanente. Pero como nación, es mi convicción de que Estados Unidos está bajo el juicio de Dios. Y ese juicio no tiene retorno. ¿Por qué? Rechazo, 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 rechazo. Llega un momento en que el Señor dice, ya, se acabó. La paciencia de Dios es grande, ¿cierto? Pero llega un momento en el cual ese rechazo hace que el Señor se aparte de ellos. Esa es una verdad bíblica. El juicio de parte del Señor hacia aquellos que le rechazan de manera constante lo vemos reflejado en varias escrituras. Se los voy a mostrar. Mateo 11:23. Miren lo que dice Jesús con respecto a la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm, la ciudad que él había elegido cuando salió de Nazaret para su centro de operaciones. Vivía allí. Obviamente, él se la pasaba viajando, pero ahí tenía su lugar, ahí vivía. Dice, y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo, escuche, hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. ¿Qué está diciendo el Señor? Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que yo he hecho delante de ustedes, ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes no se han arrepentido y ustedes no han creído. Entonces el juicio contra ustedes va a ser peor que el juicio contra Sodoma. Eso es lo que está diciendo. El Señor vivió allí, lo vieron hacer muchos milagros, pero no creyeron en Él. Mateo 10, versos 14 y 15. El Señor le da instrucciones claras a sus discípulos con respecto a las personas que rechacen el mensaje de salvación. Miren lo que dice. Les dice a ellos, les dice, cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, escuche, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra nuevamente de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Esas son palabras de Jesús, no son mías. En Hechos 13, Pablo y Bernabé visitan Antioquía, llegan a Antioquía para predicar el evangelio. Los judíos deciden oponerse a ellos y mire lo que leemos en los versos 44 al 46. Dice, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Mire el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Escuche, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Ahí está. Ahí está. Básicamente, ¿cuál es el mensaje? ¿No quieres escuchar? ¿No quieres escuchar? Ok. Ahí está. Cuando las personas rechazan y rechazan y rechazan y rechazan y rechazan el evangelio de Cristo, llega un momento en el cual el Señor dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Eso es lo que está diciendo. Ya. En otras palabras, no insistan más, vayan para otro lado. Eso no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo, no es fácil saber determinar cuándo es el momento de decir ya no más con esta persona, ya no más con estas personas, ya no más. Eso le compete al Señor, ¿no? Pero eso es lo que Él nos dice. Claro que sí, seguimos orando. Hermanos, es importante que nos evaluemos para cuidarnos, muy importante, de no emitir juicios indignos de Dios contra otras personas. No emitir juicios indignos. Ya estamos terminando. Ya vimos que queda claro que como creyentes tenemos la obligación mutua de caminar en santidad, ayudarnos a caminar en santidad. Dijimos, no solo requiere de exhortación, pero a veces también requiere de reprensión. Y es imperativo que reconozcamos esto, la actitud de nuestro corazón cuando emitimos ese juicio. Eso es clave.
Si hay en nosotros, si hay en usted, si hay en mí un deseo de castigo, un placer por desnudar la iniquidad de otra persona, una intención por generar vergüenza en lugar de arrepentimiento, todas esas cosas son un indicativo de que ese juicio es abominable delante del Señor. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque si así juzgamos, ¿qué nos dice el Señor? Así te juzgaré yo. Básicamente es lo que dice. Ahora, si por el contrario tenemos conocimiento del pecado de un hermano o hermana, puede pasar, y nuestro deseo es que esa persona rectifique su caminar, si nosotros deseamos el arrepentimiento de esa persona y la confrontamos con respecto a su pecado en amor y con compasión, entonces ese juicio puede ser el mejor regalo que usted le pueda dar a esa persona. El mejor regalo. Mientras otras personas están pensando en no ofender, usted está ocupándose de esa persona porque la ama. ¿De acuerdo? En lugar de no, es que no puedo ofender. No, yo amo a esta persona y yo quiero que esta persona rectifique su camino. Señor, así como dice Jaime, oro por esta persona. Dame las palabras correctas para hablar con esta persona. Dame gracia para saber hablar con esta persona. Ese es amor. Amor no es dejar a que la gente haga lo que le dé la gana, sabiendo que el Señor reprende el pecado, y cuando hacemos y las personas hacen esas cosas, dice la palabra de Dios, están acumulando ira para el día de la ira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, y con esto termino, que sea una actitud de amor nosotros saber que las personas están acumulando ira para el día de la ira y nosotros no hacemos nada para que la gente no se ofenda, para que la gente no vaya a pensar mal de mí, para que sigan siendo mis amigos? Básicamente esa es la idea, hermanos, del texto de hoy, que el Señor nos libre de no reconocer nuestro pecado y de emitir juicios indignos de Él. Oremos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por esta nueva mañana que nos regalas para estar aquí juntos como iglesia, alabándote, escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos a tener corazones que primeramente reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra necesidad de ti, reconozcamos que no estamos por encima absolutamente de nadie, reconozcamos que si no fuera por ti estaríamos todavía muertos como estábamos antes en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y en lugar de ello, Señor, danos compasión por las personas, danos compasión por las personas que no te conocen especialmente. Danos compasión si en algún momento hay un hermano o una hermana dentro del contexto de la iglesia que esté viviendo una vida que sabemos que no es agradable a ti. Danos la gracia, la compasión, la sabiduría, el amor necesarios para saber confrontar a esta persona con el deseo, Señor, de que se produzca arrepentimiento en su corazón y esa persona pueda rectificar su camino. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos que continúes trabajando en nosotros y a través de nosotros, conformando nuestras vidas cada vez más según la imagen del Señor Jesús. Amén.